Desde nuestra iglesia, renovados por la gracia de Dios en Cristo, hoy tenemos el tema, mi siervo eres tú. Amén. Gloria a Dios. El mayor homenaje que se le puede dar a una persona en el Antiguo Testamento fue llamado el siervo de Dios. Se le ha llamado el Yahvé. Es uno de los nombres que se designa a Dios y está compuesto de 4 consonantes. Esas 4 consonantes encierran la parte completa de Jehová y es J, H, B y H. La palabra hebrea para criado o siervo es Eber. Dios da la autoridad a los mensajeros acreditados del Señor o siervos del Señor. Era uno quien fue elegido por Jehová y denota la posición de un esclavo, de un criado, de un ministro o de un servidor. También es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, no importa lo que Él pida. Describe así a una persona que está dispuesto a entregar la voluntad de Dios. Primero, en obediencia, comienza con nuestras vidas. Cuando anunciamos a otros señores y nos identificamos con Cristo. Amén. O sea, dejar las cosas de este mundo y seguir a Cristo. Ese es el verdadero siervo de Dios, en obediencia. Por ahí es donde tenemos que empezar. A través de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, se usan frases como el Señor, siervo del Señor y siervo de Jesucristo. Pablo asimismo se llamó siervo de Jesucristo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios y siervo de Dios. En Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es seguir la piedad. También lo hizo él con Santiago, con Pedro, con Judas, y se encuentra en sus primeras líneas de las epístolas. El siervo de Dios tiene que someterse, porque no son solamente los pastores, no son solamente los ujieres, no son solamente, sino a todas aquellas personas que han recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Desde ese momento, cuando le abrimos la puerta a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, venimos a ser siervos Gloria a Dios. de Dios. Aleluya. Estamos nosotros aquí y somos siervos y tenemos que servirle a nuestro Señor Jesucristo, porque no estamos aquí por bonitos o solamente por sentarnos en una silla. No, tenemos que llevar esta palabra a otros lugares, y el Señor lo que quiere al darnos este sello de siervo es que nosotros tengamos
obediencia, que tengamos fidelidad, cuando que Dios busca en ellos y Él en nosotros nos busca algo, y ese algo es una prueba. Dios no prueba, porque Dios no tiene por qué probarnos a nosotros. Pero el Señor le gusta verdaderamente saber si verdaderamente nosotros somos siervos de Él. Si nosotros verdaderamente somos cristianos. Y si somos cristianos, Él dice, me siento orgulloso de saber de que mis siervos, de aquellas personas que me recibieron a mí y yo les pongo el sello de siervo, ellos me están sirviendo. Como les dije anteriormente, Dios no prueba a nadie. Pero Dios sí permite todas estas cosas, tristezas, tribulaciones, angustias, desasosiegos, intranquilidad. Pero ¿sabe para qué? Para volvernos más fuertes. Amén. Aleluya. Volvernos más fuertes, y cuando el Señor nos ve a nosotros más fuerte, Él se siente feliz y dice, esto era lo que yo quería. Amén. Que hubiera una transformación en cada siervo, en cada persona que me haya recibido. Gloria porque al yo tener esa fuerza y ese valor, vamos adquiriendo, ¿saben qué? El carácter de la imagen de su Hijo. Sí, en realidad les gusta este tema, un aplauso al Señor. Porque no solamente un siervo, es un esclavo, es un ministro, no, es algo hermoso que el Señor nos dio como título para que nosotros pudiéramos depender de Él. Ahora, como Dios busca la obediencia, la fidelidad, y le gusta que nosotros pasemos también ratos amargos, pero saben que es para formar el carácter de nosotros, para que nosotros tengamos, porque nosotros, con los problemas, Dios nos da paciencia, pero nosotros tenemos que adquirir la paciencia por medio de los problemas. Y cuando adquirimos la paciencia por medio de nuestros problemas, formamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia está llena de siervos. Amén. Y de personas que estuvieron mano a mano con nuestro Señor Jesucristo. Pero saben, de ese Antiguo y de ese Nuevo, en el Nuevo Testamento, como que tenemos a Pablo, ¿no? Tenemos a Judas y tenemos a Lucas, porque Pablo, él mismo se administró ese título y le dijo, yo soy siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento adquirí de la Biblia algunos, aunque yo quisiera haber abarcado más. Pero Dios es grande y misericordioso, y Él sabe que por medio del Espíritu le da a uno cosas que a veces uno dice, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? Yo no sé. Pero bueno, cuando uno se deja dirigir por el Espíritu de Dios hace cosas grandes en nosotros. Amén. Al hacer cosas grandes en nosotros, tenemos la fidelidad. Daniel fue puesto a prueba. Acuérdense pues que ya les expliqué que Dios no aprueba a nadie. Puesto a prueba cuando se decretó que ningún hombre podía orar a ningún dios o alguien que no fuese el rey Darío. De lo contrario, la persona que estuviera adorando otro dios fuera del rey Darío sería llevado al foso de los leones.
De esta forma, la fidelidad de Daniel a Dios, Jehová, fue puesta a prueba, siendo fiel. Él fue fiel a Dios y caminó con él. Y pudo adorar a Jehová Dios bajo pena de ser echado en el foso de los leones, porque a él no le importó absolutamente nada de lo que estaban diciendo. Aleluya. Porque según el pueblo tenían que adorar a Darío, pero él sabía que no podían adorar a Darío, sino que tenían que adorar a nuestro Señor Jesucristo. También tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron puestos a prueba en su fidelidad de solo servir y adorar solamente al Dios verdadero, aquel Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra, aquel Dios verdadero que no estimó absolutamente nada para darnos a nosotros lo mejor. Y cuando Él no se estimó en hacer las cosas hermosas y preciosas para nosotros, ¿cómo nosotros no podemos ser fieles a Dios en la fidelidad, en la obediencia, en todo lo que el Señor pide para que nosotros podamos hacer buenos siervos y buenos administradores de la gracia de Dios? Amén. Aleluya. Santo, santo. Gracias, Señor. En el Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa corona de la vida nos la va a dar nuestro Señor Jesucristo cuando sea el momento. Ahora, en obediencia, como Él pide obediencia y fidelidad, en obediencia tenemos a Adán y Eva. Desde el principio de la Biblia vemos la primera prueba a los padres de la humanidad. Después que Dios ha creado a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén. Cuando Él los puso en el huerto del Edén, Él le dio una voluntad a Él. A cada uno le dio voluntad para que pensara. Pero el Dios no es nadie para que haga usted esto, haga usted esto. Dios nos dio un libre albedrío. Pero como Dios nos dio un libre albedrío, Dios puso en el centro del huerto del Edén, puso el árbol del bien y del mal. Para que si ellos les dieran, pero les había dicho, no lo toques. Ese árbol, al estar en el centro del Edén, estaba, o sea que uno podía llegar al árbol, ¿ya? Pero el Señor ni puso guardianes, ni puso fotógrafos, ni puso absolutamente nada que lo cercara el árbol. No, Él los puso al libre albedrío. Ese libre albedrío lo tienes tú y lo tengo yo. Ese libre albedrío es la voluntad que el Señor nos da a nosotros. Pero al tener esa voluntad, siempre tenemos que estar apoyada en la voluntad fuerte de nuestro Señor Jesucristo, de no hacer lo que no debemos hacer. Dios los probó, le puso el árbol en el centro, no se los cubrió con nada. Hágalo si quieren, es voluntad de ustedes. Pero cada uno tenemos el libre albedrío.
Entonces Dios los probó en el huerto del Edén. A la primera pareja, ¿qué hicieron ellos? Desobedecieron. Amén. Pero a pesar de todo, Adán estuvo con Dios en obediencia, pero desobedeció. Ahora en Génesis 2, 15, 17 dice: tomó pues, para que ustedes completen la idea, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comieres, ese día morirás. Amén. Tenían libre albedrío de hacer lo que ellos quisieran, porque a pesar de cuando Dios nos creó, nos dio ese libre albedrío. Para que Dios pudiera poner a prueba su obediencia, puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo enrejó, como les dije anteriormente, ni le puso guardianes, ni absolutamente nada, para que el hombre obrara libremente. Si lo comiera, moriría. Si no lo comiera, pues vamos a seguir adelante. Es obvio que si Dios pusiera el árbol de la ciencia del bien y del mal fuera a su alcance, no lo podía probar en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya lo había puesto ahí para que para que Adán y Eva cayeran. Pero Dios es grande y maravilloso. Vamos a otro siervo de Dios, que es Abraham. Abraham, Salmo 105, 42. Ese Señor es el siervo del Señor, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham, su siervo. Deuteronomio 7:9 dice, en cuanto a la fidelidad: conoce pues que Jehová tu Dios, este Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El pacto de Abraham. Ese pacto de Abraham fue precioso, porque cuando Abraham tenía que obedecerle al Señor, pero el Señor le dijo a Abraham, finalmente tuvo el hijo que Dios le prometió. Dios le prometió un hijo a Abraham, y Dios puso a prueba la obediencia de Abraham al pedirle que matara y sacrificara a su hijo. Era un mandato de Dios que sonaba ilógico. Le había prometido un hijo y una gran descendencia. ¿Por qué ahora Dios le pide a Abraham que matara a Isaac, su hijo? Precisamente para probar a Abraham en su obediencia ciega a Dios, no importando lo ilógico de la orden que le había dado Dios y las circunstancias que acarreaban a ese mandato de Dios. Vamos a Moisés. Moisés, Éxodo 14:31. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Moisés caminó con Dios.
y le dio Dios un mandato a Moisés. Ese mandato era que le hablara a la roca para que brotara agua de esta. Ese fue un mandato que le dio Dios. Cuando los israelitas estaban en el desierto, aunque para Moisés tal vez le sonara algo ilógico. Después de haber visto tantos milagros de nuestro Señor Jesucristo, y Moisés, siendo obediente, falló. Porque el Señor le dijo, háblale a la roca. ¿Qué hizo él? Él hizo lo contrario. Habló Jehová a Moisés en Números 27:11 y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación de sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron a Moisés y a Aarón en la congregación delante de la peña. Pero ¿sabe qué pasó? Que él habló y dijo, oíd ahora rebeldes, como decir, oigan ustedes, yo voy a tocar esta peña, y cuando yo toque esta peña, agua brotará. En realidad, porque cuando la vara tocó la peña, brotó agua en el desierto y pudieron administrar esa agua a la gente, a las personas o a los animales que estaban en el desierto. Pero ahí desobedeció él, porque el Señor no le dijo, no vas a hablar absolutamente nada, sino que coja la vara, toque la peña y la peña brotará. Pero él se puso de chicanero a decir, ¿qué pasa? Ven ustedes, reúnanse, voy a tocar la vara. Ustedes, hombres rebeldes, se puso a hacerse como mucha cosa. ¿Y qué sucedió? Que desobedeció al Señor, porque ese no fue el mandato que el Señor le dio a él. Él le dijo, coja la vara y toca la peña. Cuando tú tocas la vara y tocas la peña, ella brotará agua. ¿Vieron la diferencia? Entonces, de esta enseñanza de Moisés, nos da a entender a nosotros, nos enseña, es que todo lo que se diga, todo lo que se hable de la palabra de Dios es para nosotros, es para que nosotros tengamos presentes que cuando las cosas tienen que hacerse a como se deben hacer, hay que obedecer. ¿Ya me entienden? Voy a poner un ejemplo, aunque sea muy trivial. Supongamos el caso de nuestra pastora. Si nuestra pastora me dice a mí, Miriam, vas a predicar. Yo pues lo más de lógica que a mí me da susto todo eso. Pero yo, gracias a Dios, yo siempre le he dicho a ella, yo a la palabra de Dios no me le quito. Le digo, ¿por qué? Porque me han enseñado y he recibido estudios bíblicos. Tengo el manual más derecho y sellado por el Espíritu Santo, que es la Biblia. La Biblia y el Espíritu Santo me enseñan. Y todo complementado por las palabras de ella cuando nos da los estudios bíblicos, los centralizamos en la palabra y nos ayuda a enfocarnos en la palabra y llevarnos a donde tenemos que ir.
pero no lo que yo tenga que hacer. Es dirigida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lo dirige. El Espíritu Santo es el que da el discernimiento. El Espíritu Santo es el que da el conocimiento. El Espíritu Santo es el que te enfoca a lo que tenés que hacer. Por eso nunca se nieguen absolutamente nada, aunque sea palabrería de ella, palabrería de hombre, pero ella es sierva de Dios y ella está dirigida por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Está dirigida por el Espíritu Santo. Y si nosotros verdaderamente somos sus siervos, nosotros tenemos que obedecer cualquier cosa que ella nos diga y nos parezca a nosotros ilógica. Como decir, ay, esto lo voy a hacer yo. Y como, ay, no, yo creo que se equivocó. ¿Y por qué no ponía otra? No, por algo que te dirigió por la palabra. Fue dirigida por el Espíritu. Y entonces, si yo no hago lo que dice el Espíritu, no estoy haciendo nada. Me están llamando cristianos de nombre. Aleluya. Somos esos cristianos de nombre. Tenemos que estar mano a mano. Todo por obediencia, fidelidad. Ahora vamos a otro. Gloria a Dios. Vamos a Jonás. Jonás 1:2 dice: Dios quiso enviar a Jonás a Nínive para advertirles que sería destruida por su continuo y exceso pecado. Anteriormente, las generaciones estaban llenas de pecado. Ese pecado de lascivia, divorcios, vagabundería, mujeres, trago. ¿Qué trae de eso? Absolutamente nada. Eso trae pecado. Y ese pecado se va concentrando en la persona. Y ese pecado le va hablando a la persona para que vaya realizando los mismos pecados. Y cuando llegue el día de la muerte, no tenga derecho siquiera a decir: Señor, perdóname lo que he hecho. Entonces a Jonás le pasó lo mismo. Por su continuo y excesivo pecado que hubo en ese pueblo, Dios le dijo a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Él tenía que hablarle al pueblo. Él tenía que decir que el pueblo donde él estaba corrompido. Por eso cuando Dios nos hizo a nosotros, el Señor, cuando nos hizo a nosotros y empezó a moldarnos, hasta Él se arrepintió de habernos hecho. ¿Por qué? Por la desobediencia y por el pecado que nos vio. Es muy probable, tal vez, casi seguro, que Dios pudo haber enviado a otra persona que tuviera ganas de ir a dar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas a otras ciudades. Uno se imagina: Señor, mándeme a mí para París. Pensará uno: ay, no, mándame a mí, Señor, mándame a mí, Señor. Pero a nosotros nos mandan a predicar el Evangelio a toda persona que se nos arrime, a toda persona. Dar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de amor, el Evangelio de la salvación, porque es un Evangelio puro, dado por Dios, y lo dio por ese amor, y por ese amor Él murió por nosotros. Entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Jonás? Pero esta historia parece revelar algo muy importante en el carácter de Dios, en cuanto a que Él pone a prueba a las personas y desea ver que los hijos y los siervos que estamos sellados por el Espíritu Santo le seamos obedientes, y especialmente obedientes en los mandamientos. Dios no puede obligar a ningún siervo, ni a ningún pastor, ni a un hermano de la iglesia, hacer lo que no quiera hacer.
porque Él nos dio libre albedrío. Si tú haces lo que no debes hacer, es problema tuyo. Es problema tuyo porque está en la responsabilidad de un yo. El yo mío, el yo de Dios. Si Dios me ama, Dios me dio todo. Me dio el habla, me dio la palabra de Dios. Entonces yo tengo que dar por gracia lo porque por gracia